Sometimes I don't get you. It's like an endless night. Bueno, en el bloque anterior le habíamos preguntado al doctor Bonet cuáles eran los factores que predisponen a las enfermedades del oído, a las afecciones del oído. Y hay algunos temas que yo creo que ameritan que el doctor se dedique a explicarnos si la alimentación de los bebés tiene importancia, qué es la adenoides y si puede tener afecciones en el oído, y por ejemplo, el tema de la guardería. Bueno, dentro de los factores predisponentes de una otitis media aguda, que es una infección muy frecuente en los niños, las madres, los papás saben de lo que es el dolor de oído en un niño. Uno de los factores predisponentes que más frecuentemente se presenta es la presencia de adenoides o hiperplasia adenoidea o infecciones de las adenoides. Las adenoides son unos pequeños folículos linfáticos, amígdalas que se encuentran por detrás de la nariz, junto a un conductito que comunica con el oído. Entonces, cuando estas se inflaman, que es muy frecuente en los niños hasta los 7 u 8 años, esto provoca que esta misma inflamación se propague a través de esa trompa, esa comunicación que se llama trompa de Eustaquio, hacia el oído y genere una otitis media aguda, es decir, una infección del oído medio. Otro elemento que es predisponente para que estas infecciones se produzcan son los niños que están en guarderías. Los niños que van a guarderías van a tener van a estar mucho más expuestos a un contagio de este tipo de infecciones, o sea, de rinofaringe, y en consecuencia esto, por la comunicación que existe con el oído, es más factible que estos niños sufran procesos infecciosos del oído. ¿Por qué están más expuestos por ir a la guardería? Porque hay muchos chicos que en la época de invierno se enferman frecuentemente. Hay muchos niños. ¿Pero y cómo es el contagio? El contagio es aéreo. Ahí viene la importancia de la cosa. Exactamente. Y en cuanto a la alimentación que me preguntabas, doctor, quiero recalcar algo que es importante. Los niños, especialmente los menores de 1 año, que están alimentados con leche materna, no reciben, si bien reciben todas las vitaminas, no reciben anticuerpos. Y eso está, por supuesto, absolutamente demostrado, que la leche materna sí le provee al niño de anticuerpos. Y se ha demostrado que son anticuerpos antineumococos, que son precisamente los que le van a dar la defensa al niño ante estas infecciones de las vías aéreas superiores. De manera tal que las leches artificiales alimentan, pero no le brindan defensa, no le brindan anticuerpos a los niños. Primer consejo, dele de mamar a su hijo. Es incomparable la leche materna con la leche artificial. Y todas estas infecciones que se agarran los chicos, ya sea en la guardería, en el colegio, ¿tienen cura? Efectivamente, sí, son infecciones banales, son infecciones que se pueden tratar perfectamente, son de corta duración, los síntomas se manifiestan rápidamente, el dolor, la falta de audición, los zumbidos, pero fundamentalmente lo que llama la atención y lo que avisa el niño es el dolor de oído, que el dolor de oído es muy intenso a veces. Son tratables, son curables, afortunadamente, eso es, digamos, lo de todos los días en esta época del año, sobre todo las infecciones del oído medio, y se pueden tratar con descongestivo, con antibióticos, una buena dosis de antibiótico resuelve estos problemas. A veces utilizamos analgésicos y eventualmente algún corticoide para desinflamar, es un potente antiinflamatorio el corticoide, en dosis recomendable. Y estos cuadros generalmente ceden ante esta medicación. Puede quedar residual alguna disminución auditiva que va a desaparecer seguramente con el paso de los días. O sea, en general no dejan secuelas, pero en el caso de dejarlas, ¿cómo son esas secuelas? Bueno, hay un tipo de otitis media que se produce por otras infecciones que son enfermedades virósicas,
que sí pueden dejar secuelas. Estas son los que se denominan otitis medias necrosantes. En este tipo de infección pueden dejar secuelas como por ejemplo perforación de la membrana timpánica, interrupción de la cadena de huesecitos, o pueden provocar una osteitis cuando dañan la pared ósea, y pueden incluso tender hacia la cronicidad. En esos casos, cuando ya se hace crónico el proceso, habrá que utilizar otra batería de tratamiento, de medicamentos, y eventualmente, en último caso, llegar incluso a una cirugía. Nosotros realizamos, por ejemplo, la reconstrucción de la membrana timpánica mediante una cirugía que se llama timpanoplastia o miringoplastia. También se hace reconstrucción de huesecillos, y a veces hay que hacer operaciones más importantes como mastoidectomía cuando la infección se ha propagado hacia la mastoide, hacia atrás. ¿Qué relación tienen las enfermedades generales, digamos, con las infecciones del oído? O las afecciones del oído. El oído no es un órgano aislado. Obviamente hay enfermedades que pueden afectar el oído, enfermedades sistémicas de otras partes del organismo, por ejemplo, las colagenopatías, como son la artritis reumatoidea, el lupus eritematoso, pueden afectar de alguna manera el oído, provocando hipoacusia o disminución auditiva, pueden provocar vértigo, pueden provocar acúfenes o zumbidos. Y también se sabe de la diabetes, en algunos casos puede provocar lo que se llama una hipoacusia o disminución auditiva fluctuante. Pero sí, efectivamente no es un órgano aislado. En algún momento se dijo que tenían mucha importancia la edad, el sexo o los antecedentes familiares de quienes son portadores de una hipoacusia. Efectivamente, en cuanto a la edad, tiene mucho que ver. Por ejemplo, las infecciones del oído medio y oído externo se dan mucho más frecuente en los niños. Luego, hay otras infecciones o afecciones del oído, como por ejemplo el trauma acústico o la lesión producida por los ruidos. Eso se da más en la adolescencia porque los jóvenes están expuestos más al ruido de la música, de los escape libres, de los videojuegos, etcétera, etcétera. Hay algunas estadísticas que hablan de que en los exámenes prelaborales el trauma acústico ha causado más del 30% de los rechazos por incapacidad física. ¿Es eso cierto? Sí, efectivamente. Nosotros a eso lo hemos manifestado en otras oportunidades. El ruido intenso daña el oído y deja secuelas, y en jóvenes es muy importante, y el porcentaje que vos dices es real, incluso algo más puede ser. Entre 20 y 35 años se ven disminuciones auditivas por eso. Efectivamente, y hay jóvenes que quieren ingresar a la policía, al ejército, al transporte, etcétera, y tienen algún impedimento debido a este tipo de cosas. Antes de ir nuevamente a un corte, quizás habría que recalcar algunas cosas importantes, fundamentalmente este último tema que has tocado con la cuestión de la hipoacusia juvenil relacionada con los ruidos. Hay que bajar los decibeles de todo tipo. Pero todo esto lo pueden ver en www.ceronegativo.com.ar. Vamos a una nueva pausa. Floaters in my eyes, wake up and down.